Señoras y señores, Portugal acaba de quedar eliminada del Mundial 2026 frente a España. Un partido que la verdad no dejó mucha cosa. Hubieron varias oportunidades, creo que fue un mejor primer tiempo que un segundo tiempo, donde las grandes ocasiones aparecieron justamente en los primeros 45 minutos y donde mereció pasar justamente la selección que hoy ganó 1-0 con gol al 90 más 1 de agregados de Mikel Merino, un cambio de Luis de la Fuente que la verdad le rindió bastante bien. Mikel Merino que vuelve a hacer un gol importante, así como había hecho en la Eurocopa 2024 contra Alemania, que creo que gana ese partido 2-1. Creo que fue en minuto 120, si no estoy mal, del alargue, del tiempo extra. O sea, increíble lo de Mikel Merino, que es un jugador de goles importantes en la Eurocopa y ahora en el Mundial para clasificar a su selección, a España, una de las grandes candidatas a cuarto de final. España jugará contra el ganador de Estados Unidos-Bélgica, que lo tendremos ahora en un ratito. Y bueno, una España que también se podría decir que toma revancha luego del último partido que tuvimos. Es una historial bastante grande, pero el último partido que tuvimos fue una Nations League, una final de Nations League, donde empata 2-2 y donde gana Portugal por penales. Le gana un título en la Portugal de Cristiano Ronaldo, que, bueno, hablando de Cristiano Ronaldo, había anunciado que este era su último partido con Portugal, de cualquier competición sea, si es que perdía, ¿no? Si pasaba, lógicamente iba a seguir jugando, pero como quedó eliminado, hoy fue su último partido y se despide el máximo ídolo de, aparte de Portugal, de una generación entera. Yo creo que es uno de mis mayores ídolos y la verdad me pone muy triste que se despida de esta manera, que no pueda lograr una Copa del Mundo, que la verdad a Cristiano no le hace falta una Copa del Mundo para saber el jugador, la clase de jugador que fue y lo histórico que es, y lo histórico que va a quedar a lo largo de los años para la historia del fútbol, ¿no? Pero bueno, hubiera sido lindo que termine con un título mucho más relevante en la historia del fútbol, que sería una Copa del Mundo. Algo que, la verdad, primero que todo, quiero decir, Cristiano con Portugal ha ganado 3 títulos, que son los únicos 3 títulos en toda la historia de Portugal, 2 Nations Leagues y una Eurocopa, siendo Cristiano la gran figura de las 3. Es el máximo goleador de la historia del fútbol, es el máximo goleador de la historia de Portugal, es el máximo goleador de Portugal en mundiales, superando a Eusebio, que tiene 41 años, y con 41 años, la verdad que la gran mayoría de jugadores ya estarían retirados, incluso imagínense si estuvieran jugando un mundial. Cristiano Ronaldo lo está, esto quiere decir que el nivel de cómo se mantiene Cristiano a lo largo del tiempo es impresionante, la mentalidad competitiva que tiene es buenísima, y con 41 años justamente hizo 3 goles, en un mundial donde fue el máximo goleador de su país, justamente con 41 años. Cuando el equipo tendría que jugar para Cristiano, la verdad que no dio la talla. Es verdad que es un equipo pelado de figuras, pero que este mundial de Portugal fue realmente malo. No solo por quedar eliminados en octavos de final, porque el primero que quedó eliminado contra España, que es quizás la mayor candidata, luego de Francia o luego de Argentina, pero antes de esas 3, pero por el nivel futbolístico que tuvo Portugal en este mundial, fue bastante malo. Empezó la fase de grupos empatando con República Democrática del Congo, 1-1. Luego le ganó 5-0 a Uzbekistán, es verdad, le ganó 5-0, goleó, pero era Uzbekistán. A ver, no quiero subestimar, pero Uzbekistán es una selección bastante menor a cualquier otra del Mundial. Y luego empató 0-0 con Colombia, un partido donde fue completamente superado, incluso le robaron un gol a Davinson Sánchez, que vendría a ser una derrota para Portugal. Terminó pasando segunda de grupo y le tocó el lado izquierdo de las llaves, donde en 16avos de final le tocó contra Croacia, un partido bastante polémico, que terminó ganando Portugal 3-2. Recordemos que en ese partido, Roberto Martínez, el técnico de la selección lusa, había hecho 4 cambios y esos 4 cambios le dieron completamente una faceta nueva a la selección de Portugal en ese partido contra Croacia. Había sacado a los 3 mediocampistas, Vitinha, João Neves y Bruno Fernández, y a Cristiano Ronaldo. Puso a Gonzalo Ramos y puso 3 jugadores más, que ahora no me acuerdo quiénes eran exactamente, pero Gonzalo Ramos fue el que le terminó dando la victoria agónica a Portugal. Esta vez no hizo ningún cambio Roberto Martínez, solamente sacó a Nuno Méndez, puso a Bernardo Silva y puso a Conceição. No hizo el mismo cambio que había hecho en el anterior partido, que sí había funcionado, la verdad. Y bueno, Portugal, que en ningún partido de esta Copa del Mundo que jugó 5 con este de España, ninguno jugó bien, en ninguno fue superior al rival, en ninguno mostró un gran juego colectivo, ni siquiera individual. Y para los jugadores que tiene, la verdad que la exigencia de Portugal tendría que ser otra, tendría que ser mucho más elevada. Creo que Portugal se va dando una mala cara, una pésima cara, tanto por los jugadores que tiene individualmente, por la jerarquía individual, y por el juego colectivo, que también las estrellas, las figuras mundiales se encuentran gran parte en esta Portugal. Los 2 mejores laterales del mundo quizás están en esta Portugal.
El máximo goleador de la historia está en Portugal, no le vamos a echar la culpa a Cristiano, porque con 41 años el equipo más bien tendría que jugar para él. Luego, el máximo asistente en la historia de una sola edición de Premier League está en Portugal, que es Bruno Fernández. Los dos mejores mediocampistas del mundo juegan los dos en el PSG, Vitinha y João Neves. La verdad que es impresionante el mal nivel que mostró Portugal en este mundial, que llegaba como una de las grandes favoritas. Como dije, en fase de grupos que pasó segunda, a lo contrario de España, que pasó primero en fase de grupos, en el grupo H. Empezó bastante mal, porque empezó empatando con Cabo Verde, una de las revelaciones de este mundial, que ya quedó eliminada con Argentina, pero que fue una revelación. En ese momento era una catástrofe empatar con Cabo Verde. Luego le ganó 4-0 muy bien a Arabia Saudita y luego le ganó 1-0 jugando a media máquina contra Uruguay. En los 16avos de final jugó contra Austria, ganó 3-0, para mí el mejor partido de España de este mundial hasta ahora, y sigue siendo el mejor partido porque este tampoco mostró tantas virtudes. Creo que los dos equipos intentaron jugar más un juego más posesivo y no tan vertical, no tan directo, y esto hizo que no se abran tantas oportunidades de gol. Bueno, España que terminó ganando y terminó pasando a los cuartos de final. A ver, el partido empieza con varias jugadas de España. Primero hay una muy clara que dejan solo a Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de España en este mundial con 4 goles, hoy no pudo convertir, y que lo dejan solo. Y todos pensamos, Mikel Oyarzabal está en un momento increíble, es el máximo goleador de España en esta Copa del Mundo, siempre tiene goles importantes, en cada partido que juega tiene goles importantes y con España se transforma. Y quedó mano a mano contra Diego Costa, y pasó, es verdad que pasó cerca, pero erró una oportunidad que podía ser el primer gol de España antes creo de los 10 minutos de partido, y que podía abrir el marcador mucho antes y podía ser otra clase de partido, capaz más entretenido de ver para el espectador neutro, por lo menos para mí al menos. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, Mikel Oyarzabal que termina errando su ocasión. Y después hay otra que es impresionante, que ahora sí Diego Costa tapa muy, pero muy bien. Una Lamine Yamal, que engancha a Lamine, se va por banda, engancha zurdazo al segundo palo, bien Diego Costa que tapa, que deja el rebote igualmente, le queda Baena, lo mismo hace que Lamine Yamal, engancha con derecha al segundo palo, y otra vez vuelve a tapar mucho mejor ahora Diego Costa. Diego Costa que ya se estaba transformando en la figura de España. Luego tenemos una ocasión de Cristiano, que se llamaba Cubarsí con una bicicleta, pega el derechazo al medio, y bueno, ahí Simón tapa bien, no fue tanto peligro, pero probó un poco Portugal, y luego ya en un córner, todo esto en el primer tiempo, ¿no? Luego ya en un córner, juega rápido, creo que fue Joao Félix que jugó con Nuno Méndez, y Nuno Méndez se va hacia el área, nadie lo marca, y decide pegarle un zurdazo, que sabemos que la potencia que tiene Nuno Méndez en la zurda es impresionante. Ya venía de hacer un gol de tiro libre contra Uzbekistán, y así casi termina siendo un golazo también. Y bueno, primer tiempo, la posesión se fue prestando un poco para un lado, un poco para el otro. Esas ocasiones fueron las más claras del primer tiempo. Y ya en los segundos 45 minutos, la verdad que el partido se vino más abajo todavía. Se planchó. España tenía más posesión. Intentó, al principio creo que Portugal intentó no prestarle la pelota a España. Intentó que esté incómoda en el juego, pero eso es lo que terminó haciendo España contra Portugal. España, con tanto toque de balón, con tanta posesión, siento que hartaba un poco a los jugadores portugueses y lo sacaban de su rol, lo sacaban de su táctica, que era aguantar, presionar alto y jugar a la contra un poco, porque España con pelota es casi imposible sacársela. Y bueno, España que aprovechó esto también muy bien, la posesión, para hartar a los jugadores portugueses y así sacarlos un poco de su rol. La verdad que el segundo tiempo, que yo me estoy acordando ahora, sinceramente, yo tengo muy mala memoria, pero no me estoy acordando de muchas ocasiones claras. La verdad que el gol llega muy tarde, yo pensé que se iba a alargar el partido. Es verdad, hay muchos centros de España, hay buenas jugadas de Lamine Yamal, hay buenas jugadas de Baena, un gran Dani Olmo, pero yo me esperaba mucho más de Portugal, sinceramente. Y bueno, el gol que llega justamente de Mikel Merino, un cambio que había hecho Luis de la Fuente, que había sido cambio de Dani Olmo, ni más ni menos, que para mí estaba siendo quizás el mejor en ataque de España, porque era el que más creaba, el que más juntaba marcas, el que más verticalidad tenía, el que en los contraataques siempre daba el buen pase. Bueno, entra Mikel Merino, también había metido a Ferran Torres, que Ferran Torres había ingresado antes, y la verdad que entró muy, pero muy bien. Ya había tenido un par de ocasiones, no de cara a puerta, sino jugando, participando, tocando la pelota. Creo que Ferran Torres hoy ingresó muy bien a comparación de contra Austria, que la verdad entró mal, pero hoy contra Portugal entró muy bien y termina asistiendo un pase espectacular, milimétrico, al pie de Mikel Merino, que termina definiendo al primer palo. Una ocasión que tuvo prácticamente la misma Mikel Oyarzabal, la que yo decía al primer tiempo, a los
pocos minutos. Mikel Merino, que esta vez sí supo convertir, el jugador del Arsenal, que venía de una larga lesión, y que apenas estaba recuperando, y bueno, termina siendo este gol importantísimo para España y para darle la clasificación a los cuartos de final, que como dije, jugará contra el ganador de Estados Unidos, Bélgica, que se jugará ahora a las 9, en 2 horas y media. Van 2 horas y media, y bueno, España, que yo creo que gana merecidamente este partido. Es verdad que en los últimos minutos, Portugal, me acuerdo una de Bernardo Silva, que tiene una que es impresionante, un centro de Bruno Fernández. Estaban todos en el área, hasta incluso el arquero Diego Costa. Y Bernardo Silva con su metro, ¿qué me dirá? 1,60, 1,65. Le gana a Rodri, que mide como 2 cabezas más. Le gana a Rodri de cabeza y pasa por arriba del travesaño. Una pelota que toca la red, pero del lado que no suma. Y bueno, así es como termina la historia de Portugal en este mundial. Así como termina la historia, lamentablemente, de Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. La verdad que, bueno, ganó quizás la generación joven contra la generación más veterana, se podría decir. De un lado, la cara de Lamine Yamal, que es la figura futbolística de esta España, que hoy no tuvo un excelente partido. Y del otro lado, la cara de Cristiano Ronaldo, que ya es un jugador que, bueno, está en las etapas finales de su carrera. Y creo que incluso es el cruce de selecciones con más cantidad de diferencia de edad en un partido de mundial. Portugal con Cristiano, 41 años, y España con Lamine Yamal, con 18. Si no estoy mal, a chequear ese dato, pero es un dato bastante interesante. Pero bueno, como decía, España yo creo que le termina ganando bien, encima tiene más ocasiones, jugó mejor con pelota y sin pelota también. Supo cómo mantener el ritmo del partido a su gusto prácticamente, más en el segundo tiempo que en el primero. Como digo, en el primer tiempo se prestaba más la pelota, creo que fue un juego muy estudiado, tan estudiado que incluso terminó siendo un poco aburrido para el espectador neutro. Por lo menos para mí, siento que para mí los portugueses o los españoles estarán con mucha tensión, muchos nervios, pero para el espectador neutro, yo que soy uruguayo, y la verdad me da igual quien pasase en esta fase de octavos de final, terminó siendo capaz un poco aburrido, porque fue demasiado estudiado, demasiado. Pero bueno, sigamos un poco las estadísticas. Bueno, primero quiero ver el historial, que es muy importante esto. Bueno, también quiero destacar una cosa de Cristiano Ronaldo. 6 mundiales jugó Cristiano Ronaldo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. En todos los mundiales hizo gol, por lo menos un gol. Ese jugador es el único jugador en la historia del fútbol en hacer gol en 6 mundiales distintos. Eso también se ve un poco reflejada la constancia y la capacidad goleadora y la mentalidad para mantenerse tanto tiempo en la élite del fútbol mundial, ¿no? Con una Portugal que cada vez saca mejores jugadores. Cristiano sigue estando ahí, era el capitán, el referente. Hoy que no tuvo un buen partido, porque creo que más el equipo no tuvo un buen partido, y si el equipo no tuvo un buen partido, Cristiano con esta edad tampoco que te puede aportar mucho, ¿no? Quizás uno de los récords más imposibles de batir, capaz de igualar, no sé, pero de batir ya me parece imposible. Hacer un gol en 7 mundiales distintos ya me parece una locura, una bestialidad. Capaz alguien lo pueda igualar en 6 mundiales distintos, un gol, pero lo veo muy difícil también. Y bueno, recordemos también que esta España todavía no le hicieron goles en este mundial. Empató 0-0 con Cabo Verde, 4-0 le ganó a Arabia Saudita, 1-0 contra Uruguay, 3-0 contra Austria y 1-0 contra Portugal. Todavía en 5 partidos mundialistas no le hicieron goles. O sea, Unai Simón vaya invicta. Todos creo que estábamos de acuerdo previo al mundial que Unai Simón no era el peor de los 3, pero era el menos mejor de los 3, entre David Raya y Joan García, que son los otros 3 o los otros 2 que están convocados. Todos pensábamos que iba a atajar David Raya o Joan García, y como tercera opción iba a estar Unai Simón. Pero la verdad que Luis de la Fuente es como su jugador fetiche, ¿no? Yo creo que es Unai Simón y Aymeric Laporte, sus 2 jugadores fetiches que no salen nunca del equipo y que siempre rinden muy pero muy bien. Y España es la primera selección que alcanza 6 partidos consecutivos sin encajar un gol en toda la historia de la Copa del Mundo. Marruecos 2022, Cabo Verde 2026, Arabia Saudita 2026, Uruguay 2026, Austria 2026 y Portugal 2026. Supera los 5 de Italia 1990 y Suiza 2006. La verdad que es impresionante lo de España. Que bueno, si México, en caso de que Inglaterra no le hubiera hecho goles, también sería una de esas selecciones. Pero bueno, España iguala su mejor racha histórica de partidos consecutivos sin perder. Lleva 35 partidos sin perder España, que databa de 2007-2009. Y se coloca a 3 de superar el récord mundial de Italia. Italia tiene 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota, que es el récord
histórico de todas las selecciones y España está a 3 partidos nomás. Pero bueno, esto es un mundial, son partidos más complicados, que pesan más, así que veremos España. En caso de que llegue a la final, lo habrá alcanzado y superado. España alcanza los 600 minutos consecutivos sin recibir un gol, la mayor racha de imbatibilidad de una selección en toda la historia de la Copa del Mundo. 600 minutos España, y sumando, porque todavía quedan partidos, 557 Suiza y 550 Italia. No encaja desde Japón, el 1 de diciembre de 2022. Roberto Martínez, el técnico de Portugal, el español, cae con Portugal ante España y confirma una maldición. Ningún entrenador ha ganado jamás a su país de origen en una fase de eliminación directa de Copas del Mundo. 7 casos, 7 derrotas. Nagy, húngaro, contra Suecia, 1-5 contra Hungría. Es decir, Nagy, que dirigía a Suecia, pero era húngaro, perdió contra Hungría 5-1 en el 1938. Rapán, que es austríaco, perdió contra Austria con Suiza 5-7 en 1954. Didi, que es brasilero, perdió contra Brasil con Perú en 1970, 2-4. La Volpe, argentino, perdió contra Argentina 2-1 en 2006 con México. Ragragui perdió 2-0 contra Francia en la semifinal de 2022 con Marruecos. Petkovic perdió contra Suiza, suizo Petkovic, perdió contra Suiza 2-0 en 2026, fue ahora los 16 de final. Y ahora Roberto Martínez, español, pierde con Portugal contra España 1-0. Vamos a ver el historial. El último partido que se había jugado, recordemos que fue la final de la Nations League, donde la ganó Portugal justamente, ¿no? Tenemos que se jugaron 10 partidos. 10 partidos. El primero fue en 2004. Portugal gana 1-0 en la Eurocopa. Eurocopa que luego Portugal llega a la final y pierde contra Grecia. 2010 en el Mundial, donde España le gana 1-0 a Portugal. Luego en amistoso en 2010, Portugal 4-0. En la Eurocopa, en 2012, Portugal 0-0 España, donde España luego termina ganando su Eurocopa. 2018, Copa del Mundo, Mundial, Portugal 3-3 España, última fecha de la fase de grupos. Cristiano con un hat-trick y doblete de Diego Costa y uno de Nacho Fernández. Lamentablemente hoy Cristiano no pudo repetir ese partidazo, también un poco por la edad, ¿no? Pero la verdad que fue quizás uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Luego tenemos en 2020 Portugal 0-0 España, 2021 España 0-0 Portugal, 2022 Nations League España 1-1 Portugal, 2022 otra vez Nations League otra vez España 1-0 Portugal, y 2025 la final otra vez de Nations League, Portugal 2-2 y gana por penales la selección lusa. En total tenemos 2 triunfos de Portugal, 2 de España y 6 empates. Bastante, pero literalmente parejísimo. Parejísimo. Lo más importante creo que la ganó Portugal por la Nations League. Es verdad que España le gana en el Mundial, pero no fue una final ni nada, fue en fase de grupos. Ahora tenemos las estadísticas del partido, perdón. Estadísticas del partido. Tenemos total remates 10-15, remates al arco 2-6, remate fuera 5-6, posesión 45-56, precisión de pases 84-88, saque de falta 12-8, saque de esquina 3-7, fuera de juego 2-1, faltas 9-13, entradas 12-19, tarjetas amarillas 2-1 y tarjetas rojas 0-0. Vamos un poco con las alineaciones y luego iremos con la reacción al partido. Que la verdad el partido dejó mucho que desear, por lo menos para mí. Dejó mucho que decir. Portugal, que formó con un 4-3-1. Diego Costa en el arco. Para mí fue la gran figura de Portugal. No es que España lo peloteó a Portugal, ni mucho menos. Pero tuvo 2 o 3 atajadas en el primer tiempo ya espectaculares. Después en el segundo tiempo España también complicó un poco y estaba Diego Costa para responder. Luego tenemos Nuno Méndez y Joao Cancelo por laterales. A ver, creo que ninguno ha tenido un excelente partido. Me gustó un poco más Joao Cancelo. Es un lateral muy ofensivo y con mucha habilidad. Nuno Méndez en el primer tiempo tuvo un tiro espectacular que atajó muy bien Unai Simón. Y se fue lesionado. Creo que fue más bien un desgaste físico que otra cosa. Y terminó entrando Nelson Semedo. Luego Renato Veiga y Rubén Díaz, dupla de zagueros. A ver, no jugaron mal, pero a mí es una dupla de zagueros que no me convence. Más Renato Veiga. Creo que, primero que todo, tienen gran responsabilidad los dos en el gol de España, en el único gol. En el 1-0 de Miguel Merino. Ambos marcan muy mal. Luego tenemos a João Neves y Vitinha. Bueno, Bruno Fernández un poco más adelantado. Hablemos de los tres. De los tres en general, yo creo que el que más se rescata en esta Copa del Mundo, o el único que se rescata, vamos a ser un poco más críticos, es João Neves. Creo que João Neves es un jugador, aparte de infravalorado, es muy tiempista. El juego prácticamente pasa por él, al menos en esta selección lusa.
Es el que conecta a los defensores con los delanteros, el que mejor cumple ese rol de mediocampista para mí. Y la verdad que es un crack. A mí me parece muy buen jugador. Y hoy fue una de los pocos que se salvan en Portugal, sinceramente. Y Vitinha y Bruno Fernández, la verdad, uno es campeón de Champions, doblemente campeón de Champions. Figura con el Paris Saint-Germain. Pero que en Portugal ningún partido desde República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia, Croacia y España ahora, me parece que ningún partido fue más de 6-7 puntos. Incluso rozando los 5 puntos. Vitinha tuvo un muy mal mundial. Muy mal mundial. Y luego Bruno Fernández, el máximo asistidor en la historia de una sola edición de Premier League, con 21 asistencias, si no estoy mal, o 20. Y que en este mundial tampoco estuvo bien. Tampoco estuvo bien Bruno Fernández. Creo que el que más se rescata a mediocampo es Joao Neves, luego Bruno Fernández y luego Vitinha. Capaz lo estoy matando mucho a Vitinha, pero me parece así. Me parece que la cruda realidad es que Vitinha no ha tenido un buen mundial. Luego tenemos a Joao Félix y Pedro Neto por bandas. Ninguno tuvo un buen partido tampoco. Joao Félix, la verdad, me parece un jugador tan intrascendente. Y Pedro Neto es verdad que tiene un poco más de verticalidad. Es más explosivo, más rápido, más gambeteador, más encarador. Que suele ganar los duelos, suele mandar buenos centros. Es una faceta más asistidora. Y creo que el juego de Portugal se basaba también más en ese extremo derecho del Chelsea, porque saben que Pedro Neto tiene mucho más recursos ofensivamente que Joao Félix. Pero tampoco jugó un buen partido, ¿eh? Y luego tenemos a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Que para mí, primero que todo, antes de que alguien venga a putearlo o venga a decir que jugó un mal partido, que está acabado, que no sé qué, no sé cuánto, primero respeten un poco al máximo goleador de la historia del fútbol, el máximo goleador de Portugal en mundiales, que ganó los únicos 3 títulos de Portugal siendo máxima figura en los 3. Hay que respetar un poco los rangos, muchachos. Para mí, incluso tuvo un buen partido. Lo que pasa es que Cristiano no es ese chico de 20 años que se corre de extremo a extremo, que baja a recuperar la pelota, que se encara a 11 jugadores y luego te clava el gol. Ya no es ese Cristiano, muchachos. Tiene 41 años. Sepan entender que tiene 41 años. Creo que el juego colectivo es justamente lo que le tiene que brindar el juego a Cristiano, para que él pueda ser partícipe, que pueda anotar goles, que pueda, no sé, asistir también, que pueda hacer un buen funcionamiento en el equipo, que pueda tener un gran rol para que el equipo funcione con el delantero centro, que es lógicamente Ronaldo, Cristiano. Esta Portugal no juega para Cristiano. Y si Cristiano está en la titular, tiene que jugar para Cristiano, justamente. Si no, parece un jugador. Porque Cristiano no te presiona, no te recupera pelotas, no te va a correr de lado a lado. Es un jugador que es un 9 de área. 9 de área que generalmente las que tiene las define y termina en gol. Pero si esta Portugal no juega para Cristiano es muy difícil también. El técnico Roberto Martínez, que contra Croacia había hecho esos cambios, 4 cambios al mismo tiempo, sacando a Cristiano, sacando a Bruno Fernández, a Vitinha y a Joao Neves. Yo creo que este partido no tuvo la mejor lectura de partido. Incluso hubiera puesto a Conceição antes. Incluso hubiera puesto a Rafael Leao titular por Joao Félix, que la verdad entró y lo hizo mucho mejor que el jugador del Al Nassr. Y también hubiera puesto a Gonzalo Ramos. Por lo menos unos minutos a Gonzalo Ramos, cada vez que lo pone en Portugal, cada vez que entra, algún gol te hace. Como hizo contra Suiza, que hizo hat-trick en 2022. Como hizo contra Croacia, que le dio el gol de la victoria. Yo creo que Gonzalo Ramos podía haber sumado algún minuto. Ingresaron para Portugal Nelson Semedo al 56 por Nuno Méndez, que terminó siendo lesionado. Diogo Dalot al 71. Bernardo Silva, que tuvo una ocasión al 83, tuvo una ocasión 90 y pico de minutos. Le gana a Rodri un buen cabezazo y pasa por arriba del travesaño. Lamentablemente no fue el empate para Portugal. Y que luego se termina peleando con Rodri. Se cagaron a puteadas, se empujaron. Estaba re caliente Bernardo Silva, también un poco la euforia del momento. Pero jugadores que han jugado casi 5 años juntos en el Manchester City, un poco más capaz. Y me sorprendió esta pelea, la verdad. Luego Francisco Conceição al 83, muy tarde este cambio. Entraron los dos juntos, para mí muy tarde el cambio de Conceição, y Rafael Leao al 71, que para mí tendría que haber sido titular. Vamos con España, la selección que hoy gana y pasa a cuarto de final, la de Luis de la Fuente. España que formó con un 4-2-3-1, Unai Simón en el arco, para mí de las grandes figuras del partido. Sinceramente fue un muy buen partido de Unai Simón. Tapó una Cristiano, tapó una Nuno Méndez, y luego jugó Pedro Porro y Marco Burela de laterales. A mí son dos laterales que la verdad me encantan. Muy ofensivos los dos, capaz en la parte defensiva no son tan buenos como ofensivamente, porque ambos tienen bastante gol y bastante asistencia, y suelen llegar al área bastante seguido. En casi todos los ataques de España pasan al ataque. Hoy defensivamente la verdad que no sufrieron casi. Creo que Pedro Porro tuvo un mejor partido que Burela,
porque a Cubrera lo atacaron bastante por el sector derecho y en algunas sí lo pasaron. A Pedro Porro casi que no le hicieron daño por ese lado. Pero los dos tuvieron un buen partido. Luego Cubarsí y Laporte me parecen dos defensores extremadamente buenos, al menos en España, que se entienden a la perfección, que cuando uno sale a cortar el otro se queda. Ambos tiran muy bien la línea del offside para dejar inhabilitado al delantero rival. Que uno tiene jerarquía y experiencia, que el otro es el aprendiz, pero que también entiende a la perfección el rol que cumplen ambos jugadores en esta selección. Y la verdad me parece una dupla muy, pero muy buena y muy segura, más que nada. Y gran parte es por ellos que esta selección también no ha recibido goles en esta Copa del Mundo. Luego, doble 5 o dobles mediocampistas internos. Rodri de un lado, Pedri del otro. Vamos a empezar con Rodri, que acá marca que es la figura del partido. Para mí tuvo un excelente partido Rodri. La verdad que tuvo un excelente partido. Así contra Austria también tuvo un gran partido. O incluso tuvo un mejor partido. No sé si llega a ser la figura, pero tuvo un buen partido Rodri. Que se hizo dueño del mediocampo español, que mantuvo siempre la posición de la pelota, priorizando el pase limpio y no tanta verticalidad, es verdad, que eso podía dar un poco más de entretenimiento y capaz generar más ocasiones de gol, pero la verdad que Rodri con la pelota se hace dueño de la cancha y la verdad que es impresionante. La inteligencia que tiene Rodri para jugar al fútbol es muy superior a capaz al resto de todos los jugadores. Y Pedri la verdad que no tuvo un buen partido y no tuvo un buen mundial Pedri. Es más o menos lo mismo que pasa con Vitinha. Dos cracks mundiales que en clubes la rompen, que han ganado muchísimos títulos, que siempre suelen destacarse en todos los partidos, que tienen facetas ofensivas, defensivas, asistidores, goleadores, pero la verdad que ninguno de los dos ha tenido un buen mundial y la verdad que esto ha perjudicado bastante en el juego de su selección. Hoy Portugal queda eliminada por un mal Vitinha, no le he hecho toda la responsabilidad a Vitinha porque lógicamente no, pero en parte por un Vitinha que no se encuentra con sus compañeros. Y Pedri, la verdad que España sufre más de la cuenta para mí porque Pedri no está a su 100%. Esperemos que retome su gran nivel porque si Pedri está al 100%, ya Pedri y Rodri sería magnífico para esa España. Luego tenemos a Lamine Yamal, que tuvo un partido para mí más el primer tiempo que el segundo, fue de mayor a menor, perdón. Muy gambeteador, muy regateador como siempre, explosivo, que generó varias jugadas de peligro. Tuvo una que tapó muy bien Diego Costa. Tampoco tuvo un excelente partido Lamine. Me parece que contra Austria incluso jugó mejor. Pero bueno, sigue siendo Lamine Yamal, ¿no? Que en una jugada te puede cambiar completamente el partido. Siempre hay que tener 2 o 3 marcas encima de él porque es imparable, si no. Luego tenemos a Baena, que la verdad Baena, de extremo derecho, me está sorprendiendo bastante. Le hizo gol a Uruguay incluso, el 1-0 que nos gana. Y la verdad que me está sorprendiendo bastante. Contra Austria jugó muy bien, tuvo un tiro libre que pegó en el travesaño impresionante. Y ahora contra Portugal, la verdad que tuvo varias ocasiones. Otra que ataja muy bien Diego Costa. Le da mucha verticalidad a España. Eso está bueno. Aparte, cuando Cucurella pasa el ataque, Baena retrocede un poco y se mete más de mediocampista, cubriendo ese lado izquierdo con Pedri. Y ayudando también un poco a la defensa en caso de que Cucurella quede adelantado. Luego tenemos a Dani Olmo, que Dani Olmo a mí me encanta. Me encantó el partido de Dani Olmo. Acá, como digo, es bastante subjetivo esto, para mí al menos. No sé en qué se basa la aplicación en la Cobra en hacer estas puntuaciones. Pero yo a Dani Olmo le daría capaz un 7,5 de puntuación. Me pareció un excelente partido de Dani Olmo. A ver, no excelente 10 puntos, pero un gran partido de Dani Olmo que principalmente se notó mucho el juego de espaldas. Cómo juega de espaldas Dani Olmo me parece muy, pero muy bueno. Y luego Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de esta España en este mundial, con 4 goles ya, que no pudo hacer mucha cosa Oyarzabal. Creo que los defensas estuvieron muy pendientes a que Oyarzabal no marcara y que termina saliendo de cambio por Ferran Torres, ¿no? Luego, Luis de la Fuente, que la verdad, chapó para Luis de la Fuente, porque primero está haciendo historia con España, aparte de tener ese récord de imbatibilidad de 35 partidos, le pega muy bien en los cambios. Los cambios que hace Luis de la Fuente cambian literalmente el partido. Ferran Torres, que entró muy bien, ahora lo vamos a ver. Entraron Mikel Merino, bueno, tiene que ser Mikel Merino, ¿no? Viene una versión larga, minuto 85, minuto 90 más 1, convierte el gol. Casi de las primeras pelotas que tocó, hizo el gol. O sea, muy pero muy bien por Mikel Merino. Fabián Ruiz, que entró al 85 también con Mikel Merino. No se puede decir mucho, porque jugó 5 minutos. Borja Iglesias, bueno, pobre Borja Iglesias, 90 más 7.
tocó una pelota, la mandó al lateral y bueno, no pasó nada. Y Ferran Torres al 75, que fue el cambio que jugó más. La verdad entró muy bien, le sacó la amarilla, ¿verdad? Pero provocó mucho, generó mucho peligro y encima dio la asistencia a Mikel Merino para que convierta el gol ganador de este partido. Así que vamos con la reacción y luego cerraremos con el video. Y bueno, señoras y señores, España merecidamente le ganó a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos, a la espera del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Paréntesis, ojalá que gane Bélgica, porque Estados Unidos ya está robando desde antes del partido. Todos sabrán por qué, la polémica que hubo con la Roja Balún, todo eso. Bueno, luego tendré mi opinión del partido de este y del de Estados Unidos-Bélgica mañana, muy seguramente subido. Pero España gana merecidamente el encuentro, un golazo, la verdad, una excelente jugada entre una falta a Mikel Merino, que juega con Fabián Ruiz, Fabián para Rodri un toque de primera excepcional, que yo al principio del partido no lo había visto, no me había dado cuenta de ese toque, y la verdad es una locura, porque toca la primera, juega rápido, juega vertical, y procede a que la jugada termine culminando en el gol, ¿no? Luego Ferran Torres ya hace algo magnífico, que es la asistencia, controla y asistencia de caño, se le juntan creo que incluso 3 marcas, y asiste a Mikel Merino, que incluso fue el que le hicieron la falta y pasó al ataque como 9, como delantero centro. Una gran faceta que descubrió Mikel Arteta. Hay que darle ahí mérito a Mikel Arteta, que para mí, gracias a él, en parte, Mikel Merino pudo tener esta faceta goleadora. Y bueno, Mikel Merino, que luego de una larga lesión, vuelve a aparecer con España, así como lo hizo en la Eurocopa contra Alemania. Vuelve a aparecer hoy, otra vez en minutos de descuentos, y pone el 1-0 final, pegándole el primer palo de zurda. Gran victoria de España. Lamentablemente, bueno, como digo, Portugal quedó fuera y yo lo lamento más por Cristiano. Después la verdad me da igual quién pase. Como espectador neutro me parecía un excelente partido la previa. No terminó siendo un excelente partido. Y lamentablemente Cristiano, uno de mis mayores ídolos, termina de una mala manera su etapa con Portugal. Que arrancó en 2003 o 2004 y terminó en 2026. Son 22 años, 23 años con Portugal que estuvo Cristiano, ganó los únicos 3 títulos de su historia, siendo la máxima figura, se convirtió en el máximo goleador de su historia, máximo goleador de la historia en mundiales para Portugal. O sea, la figura de Cristiano va más allá de lo futbolístico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente Cristiano afuera del Mundial 2026. Bueno, vamos a ver cómo quedan los cruces. Importante. Tenemos Francia le ganó a Paraguay en octavos, pasó. Marruecos le ganó a Canadá, pasó. Francia-Marruecos tenemos en el cuarto de final. España le ganó a Portugal, pasó a cuartos, a la espera de Estados Unidos-Bélgica. Luego tenemos Brasil, en Noruega, que le ganó a Brasil, pasó. México, que perdió con Inglaterra, pasó a Inglaterra. Y luego mañana tenemos Argentina-Egipto y Suiza-Colombia. Y ya se está definiendo el mundial, muchachos. Ya cada vez queda menos. Así que nada, nos veremos en el siguiente video. Portugal eliminada, España clasifica a los cuartos de final. Dejen su like, suscríbanse. Coméntenme qué les pareció el partido y qué les parece este final de etapa de Cristiano Ronaldo, que para mí es de lo que más va a quedar marcado en este triunfo español. Y bueno, si quieren ver todo esto transmitido en vivo y en directo, estoy en mi canal de Kick, siempre transmitiendo todos los partidos del Mundial y muy seguramente también luego del Mundial siga transmitiendo en Kick, que la verdad me está gustando bastante. Nos vemos en el próximo video, muchachos.